correlación también tenemos algunas pruebas, ¿ya? Algunas que nosotros las vamos a investigar. La más común, la más utilizada, la clásica, la tradicional, es una que se le conoce como Durbin-Watson. Durbin, una vez en un examen leí Darwin. Darwin-Watson. ¿Qué más? Aquí hay una prueba. La prueba de Durbin-Watson debe ser una de las pruebas más viejas dentro de la econometría, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede con Durbin-Watson? La prueba de Durbin-Watson tiene una característica muy similar a estas pruebas de acá, a las de tres de acá arriba, que les decía que nosotros teníamos un porcentaje de incertidumbre, ¿se acuerdan? Y yo les había dicho que nosotros teníamos un escenario en el que podíamos caer en incertidumbre, ¿no es cierto? Que no podíamos saber qué decisión tomar. Entonces Durbin-Watson tiene ese problema, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucedió? Años más adelante se construyó una prueba que se le conoce como la prueba de la H de Durbin. O también se le conocen a esta prueba como la prueba de Durbin-Watson alternativa. ¿Ya? Existe otra prueba de un señor que se llama Von, y ese es el apellido que no me acuerdo cómo se escribe. No, el Von que están diciendo es el Von con B de burro. Es Von Neumann, pero no me acuerdo cómo se escribe Neumann. Es que para hacerlo práctico, ya esto por ejemplo es para tomar en un examen complexivo, por ejemplo. ¿Ya? Ahí es esto. ¿Ya? Hacer un ejercicio, un examen final también a veces tomo esto, ¿ya? Pero en la práctica es mucho más fácil trabajar con esta prueba o esta prueba o esta prueba. Cualquiera de esas tienen programaciones ya dentro de los paquetes de estadística. Todas estas pruebas que nosotros vemos ahí tienen como que un comando dentro del Stata, dentro del SPSS, el ERE, de cualquiera. Todos tienen una programación ya establecida, ¿ya? ¿Qué pasa con la prueba de Durbin-Watson? Pues es la prueba tradicional, es la prueba, como yo les había dicho, clásica, que se utiliza dentro de este problema, de este supuesto, pero tiene esa zona de incertidumbre, ¿ya? Y que ya la vamos, bueno, ya van ustedes a leerla. Más adelante vamos a hacer una clase exclusivamente de esto, ¿ya? Ahora, por ejemplo, existen muchas pruebas para corregir, porque esta es la parte ya que importa, ¿no? Esta parte no nos vamos a involucrar, si se acuerdan, ¿no? Yo les había dicho que qué es lo que nos interesa: decir, escribir, interpretar que tenemos o no tenemos tal o cual problema, que incumplimos o no incumplimos tal supuesto y por qué, ¿no es cierto? Interpretando el por qué, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a corregir, esa no es nuestra tarea, esa es una tarea muy compleja, así que como les dije en alguna clase, no es que no vamos a corregir porque no es importante, obvio que es importante, pero es mucho más importante el detectar los problemas que corregir. El corregir se corrige con un comando. O sea, hoy en día esto es todo a través de una programación, ¿ya? Entonces no es tan complejo, pero detectar es algo que es lo esencial.
Si es que yo no ni siquiera sé si es que tiene o no tiene el problema, ¿cómo voy a corregir algo que no sé si es que existe? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque para corregir la heteroselasticidad existe una técnica diferente a la que ya conocemos que se llama mínimos cuadrados ponderados. Entonces, en el Stata y en todos los paquetes estadísticos, en lugar de utilizar el regres, utilizamos otro comando. ¿Ya? Y ahí se corrige. Porque es como que la técnica se llama mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? Entonces, si es que esa técnica no funciona o más bien dicho, si con esa técnica la estimación nos arroja una heteroselasticidad, entonces la estadística nos sugiere que utilicemos una técnica que se llama mínimos cuadrados ponderados, ¿ya? Que es otra fórmula, otro procedimiento matemático y bla, 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 ¿ya? Pero imagínense que nosotros nos pongamos a hacer esos cálculos a mano y ya, corregimos el supuesto número 4, pasamos al 5, hay autocorrelación. Y así sea que ya esté corregido el anterior, el problema es que puede aparecer algo nuevo. Entonces por eso es mejor detectar todo y al final tomar una decisión de qué hacer, ¿ya? Lo mismo ocurre en la autocorrelación. Si es que nosotros no podemos llegar a una estimación del modelo sin autocorrelación, lo que se sugiere es utilizar un método que se llama mínimos cuadrados generalizados. Otras fórmulas, otro proceso matemático y que automáticamente hace que esto se corrija. ¿Ya? Pero también tiene ya su programación en el Stata, ¿no? Listo. Entonces, esto ustedes ya tienen que incluir en el taller para el próximo viernes, ¿no? Ustedes en este día y hasta el lunes, yo quiero que lean de esas pruebas. Yo quiero que investiguen de estas pruebas. Yo les voy a pasar yo les voy a pasar 3 do-files, ¿ya? Si es que me olvido, molestaránme, fregaránme todo el maldito viernes y el sábado y el domingo hasta que yo les pase el do-file, porque si yo no les paso, ustedes son los que no van a leer, ¿ya? Ojalá hoy acabemos la clase antes y yo hasta que esté oyéndoles les paso ya rápidamente, porque estos do-files que tienen todas estas pruebas ya resueltas en un do-file, ¿ya? Pero yo no me voy a poner a revisar todas con ustedes, como les dije. No tiene, imagínense, ¿cuántas son? 3, 5, 7. ¿Para qué voy a hacer 7 pruebas de heteroselasticidad a un modelo? Basta con una. Una prueba es suficiente, no es necesario más, ¿ya? Entonces yo prefiero entregarles a ustedes el do-file y que ustedes utilicen la prueba que se sientan más cómodos, ¿ya? Yo no me quiero meter en eso, ahí ustedes decidan cuál utilizar y ya. Bueno, después de esto viene el supuesto 6, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede dentro del supuesto 6 en el modelo múltiple? Pues absolutamente nada. N tiene que seguir siendo mayor al número de coeficientes que se van a estimar y N tiene que ser mayor al número de variables independientes. Fin, aquí no pasa nada. Aquí lo único que pasa es lo mismo que ha pasado en los supuestos anteriores, que hay más variables independientes y por ende más pendientes dentro del modelo, nada más. ¿Ya? Acá a ustedes les pregunté en el examen que para qué sirve el supuesto número 6, cuál es el fondo verdadero del supuesto 6. Pero yo les pregunté o no les pregunté, ¿no? Bueno, pero entonces les pregunto, ¿cuál es el verdadero fin del supuesto 6? La cantidad de número de datos. Que el investigador trate de conseguir la mayor cantidad de datos. Ok, pero ¿por qué? Para minimizar el resultado de la estimación es más
preciso, ¿ya? Eso. Ese es el verdadero fin del supuesto número 6, ¿no? La precisión de la estimación sube cuando la cantidad de datos del modelo sube. Ya mismo estamos a punto de entrar al supuesto número 8 y ese supuesto tiene una como salvedad. Ese supuesto sí nos dice que hay modelos en donde no se puede utilizar mucha información porque no hay, simplemente no hay la información, ¿ya? El supuesto número 7 es lo mismo que hacíamos en el modelo simple, lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Antes inspeccionábamos una variable independiente, porque el modelo simple tiene una variable independiente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el modelo múltiple? Nosotros tenemos que hacer esa inspección, pero variable por variable. Yo tengo que revisar a la primera variable X si es que sus valores son o no son técnicamente positivos. Yo tengo que revisar si es que capaz hay esos datos absolutamente negativos por la lógica y la teoría que está detrás de esa variable. Entonces hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que revisar que la información sea aleatoria, que haya distintas respuestas en las variables X, que no se concentre en una sola respuesta la información de esa variable, ¿ya? Y además tengo que verificar que no existan valores atípicos, ¿ya? Que es algo completamente diferente a buscar valores no válidos, ¿ya? Una cosa es un valor no válido y una cosa es un valor atípico. Eso les voy a tomar en el examen. Eso es un trabalenguas. Un valor atípico ¿es un valor válido o es un valor no válido? Un valor atípico es un valor válido o no válido. Alce la mano el que dice que es válido. Es un valor. Solo los que subieron la mano están en la razón. ¿Por qué? O sea, es simple intuición. Yo, en el análisis exploratorio de datos que está 4 semanas antes del supuesto número 7, yo ahí ya saqué los valores no válidos. Entonces eso significa que cuando estoy en el supuesto número 7, ya no pueden haber valores no válidos, ya no hay. Entonces el valor atípico es un valor válido, ¿ya? Pero el valor atípico se caracteriza porque su cifra, su valor, la magnitud de su valor es completamente diferente como que a la mayoría de datos que componen la variable. No sé si se acuerdan o no revisamos eso. El ingreso de una señora, sí, ya ese es un valor atípico, pero es un valor válido. O sea, si es que la señora gana 55.000, creo que era al mes, es porque la señora debe ser una dura de las duras, o qué haría de la vida, yo qué sé, ¿no? Pero existen ese tipo de ingresos. Entonces, no es un valor no válido, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que inspeccionar variable por variable en el supuesto número 7. El supuesto número 8 se llama multicolinealidad. Multicolinealidad. ¿Qué significa multi? Varios, muchos, ¿no es cierto? Listo. ¿Y la colinealidad? Que se relaciona con
La colinealidad es la asociación lineal entre dos variables. Pero eso no era la correlación, ¿sí o no? Entonces la colinealidad es la asociación lineal entre dos variables independientes. Entonces cuando hablamos de asociación lineal entre dos variables se llama correlación. Pero si es que esas dos variables son independientes, pues lastimosamente cambia el nombre y se llama colinealidad. Así mismo es. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, así sea colinealidad su nombre, yo utilizo la fórmula del Pearson, es decir, la fórmula de correlación de Pearson. Pero y se llama colinealidad, ya nada. Había que hacer en su momento una distinción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la colinealidad, es decir, la asociación lineal entre dos variables independientes, primero solo surge en los modelos múltiples. ¿Sí? Esta es una pregunta de examen y algunos se equivocan. Es chistosísimo. Es chistosísimo, o sea, es algo que yo no lo puedo creer, pero bueno, siempre lo pondré porque me encanta que algunas personas se equivoquen. Yo les pongo en el examen, ¿no? Si es que el valor de tal cosa, todavía no lo conocemos, pero ya lo vamos a conocer. Si el factor de la inflación de la varianza es igual a 100,50, calcule e interprete si es que existe multicolinealidad en este modelo de regresión lineal simple. Y se ponen a calcular, y se ponen a interpretar, y me entregan el examen así. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucedió? No leyeron que yo puse el modelo simple. ¿Y por qué en el modelo simple no puede haber multicolinealidad? Porque existe solo una variable independiente. Exacto, ¿no es cierto? Porque entonces eso leerán. Yo por eso siempre les digo en el examen, lean. Si no leen bien la pregunta, se van a equivocar. ¿Ya? Entonces, la multicolinealidad, por eso, es el supuesto número 8. Es como que el primero de los supuestos del modelo múltiple. Esto no había antes, porque no puede existir antes. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que surge este término, para distinguirnos de lo que nosotros entendemos como correlación, pero entre dos variables y sean cual sean esas. Pero acá tienen que ser solo independientes. ¿Ya? Por eso este concepto de multicolinealidad o colinealidad se utiliza mucho más en la econometría que en la estadística. En la estadística todo es correlación. Ya es muy difícil que exista la necesidad de trabajar solo y exclusivamente con las variables independientes o distinguirlas, ¿ya? Entonces por eso esto se utiliza más acá en la econometría. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de multicolinealidad, esto quiere decir que existen varias asociaciones lineales entre dos variables independientes. Es como que la multicolinealidad es como un problema mucho más grave que la colinealidad, ¿ya? Solo que el supuesto se le denomina como multicolinealidad, pero eso no quiere decir que no exista la colinealidad, solo que la colinealidad es solamente la asociación lineal entre un par de variables independientes. Pero si es que en el modelo existen tres pares de variables independientes que tienen asociación lineal, entonces por eso le denominan multicolinealidad al supuesto, ¿ya? Entonces tanto el uno como el otro van a afectarnos a la regresión, ¿no? Ahora, este supuesto de aquí es un poco más relacionado al modelo como tal. No es igual al 4 y al 5 en el que solo nos enfocábamos en el error estocástico. Este es un supuesto, que nos trata de hablar del modelo de una manera mucho más global.
¿Por qué? Porque acá lo que nosotros estamos es tratando de buscar si hay dos variables independientes que tienen asociación lineal, ¿ya? Pero en el fondo, ¿qué creen que significaría el que busquemos que haya o no haya asociación lineal entre dos variables independientes? ¿Qué creen que es lo que estaríamos buscando? ¿Para qué queremos saber si las dos variables independientes tienen o no tienen asociación lineal? Exacto, pero y ya, eso mismo es. Pero ¿qué pasaría si es que dos variables independientes afectan de la misma manera a la variable y? Que sería, o sea, no mira sentido eso es lo que queremos buscar. Que si es que hay o no hay dos variables que afectan de la misma manera a la y. Ya, pero ¿eso creen que es bueno o mal? O sea, no habría que eliminar una, porque es lo mismo. Ya, ¿cómo podríamos? Es como cuando, ¿cómo es lo que dicen en castellano? El verbo. Es redundar, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si es que nosotros tenemos dos variables independientes y esas dos variables independientes influyen de la misma manera en la y, ¿quién se murió por ahí? ¿Cómo es esto? Fueron neuronas que se murieron. Ya te quemaste el pelo, ya te quemaste el pelo. Al beta 1 más el beta 2 y acá está el ingreso. ¿Ya? Digamos que es la base de datos de corte transversal. ¿Ya? Entonces nosotros se nos ocurrió la grandiosa idea, y eso es lo que muchas personas querían hacer al inicio del semestre. Entonces, imagínense que a alguna persona se le ocurre la grandiosa idea de poner como variable independiente al ingreso, ¿qué puede ser? El ingreso per cápita. Y dentro del mismo modelo ponen el ingreso total del hogar. ¿Ya? Entonces, desde el nombre de las variables ya existe multicolinealidad, ¿no es cierto? Entonces, conceptualmente, nosotros dentro de ese modelo ya hemos cometido un error. Estamos utilizando una misma teoría para incluir dos variables que son exactamente lo mismo, pero conceptualmente hablando. Porque si yo busco en el diccionario, ingreso, pero yo en el diccionario no voy a encontrar ingreso per cápita, o en el diccionario no voy a encontrar ingreso total del hogar, eso no existe, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos algo así, automáticamente ya caemos en multicolinealidad. ¿Por qué? Otra vez, teóricamente, ¿no es cierto? Estamos incluyendo dos variables que son lo mismo. Las dos variables tienen el mismo concepto y si es que yo les pido a ustedes, por favor, muéstrenme el respaldo teórico para haber incluido esta variable. Ustedes me van a mostrar el mismo para las dos variables, ¿cierto? Porque las dos variables son lo mismo, ya conceptualmente hablando, ¿ya? Ahora, alguien me dice, no, pues este de acá significa que es el ingreso de una sola persona, este significa que es el ingreso de todos los integrantes del hogar. Sí, lo sé. No es necesario que eso sea explicado. Pero, si es que nosotros otra vez volvemos a los gráficos, ¿se acuerdan de la escuelita, los diagramas de Venn? ¿Sí? Sí. Ya, entonces voy a hacer un diagrama de Venn. Hágalo. Entonces, la bola negra es el ingreso total del hogar y la bola de color azul es el ingreso per cápita de alguno de los integrantes de ese hogar, ¿no es cierto?
El conjunto de las bolas azules es igual a la bola negra, ¿no es cierto? Entonces, por eso también tenemos multicolinealidad. Yo sé que el ingreso per cápita es una cosa y yo sé que el ingreso total del hogar es otra cosa, ¿ya? Pero son lo mismo. Gráficamente está demostrado que también es lo mismo, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hacemos modelos en los que se incluyen variables de este modo, entonces automáticamente estamos incurriendo en este problema, ¿ya? Ahora, hay conceptos que no son los mismos, ¿ya? Que como les decía antes, ¿no? Buscamos en el diccionario y son dos conceptos completamente diferentes. Pero hay conceptos que están estrechamente relacionados, como por ejemplo, ¿cómo es? El desempleo con el subempleo, ¿ya? Yo sé perfectamente que son dos conceptos diferentes, lo sé perfectamente, pero ¿qué tienen en común? Los dos conceptos alrededor de este mercado laboral tienen la característica de que el empleo es inadecuado, o sea, es una condición laboral negativa para el trabajador, ¿ya? Entonces, yo sé que conceptualmente son dos cosas diferentes, pero puede ser que dentro de nuestro modelo, otra vez, diagramas de Venn, ¿cierto? ¿Sí? Sí, esto es de escuelita, o sea, y ahí sí no es mi culpa si no les enseñaron diagramas de Venn. Este de aquí es desempleo, este de aquí es subempleo, ¿cierto? ¿Sí? La bola izquierda desempleo, la bola derecha subempleo, ¿ya? ¿Qué es esto? Todas las características en común que existe entre el desempleo y el subempleo, ¿no es cierto? La intersección significa las cosas en común entre el subempleo y el desempleo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, esta área de color azul es la que probablemente nos va a causar multicolinealidad, ¿ya? Eso es como están en los gráficos, clarísimo está en el gráfico. Cada concepto es diferente, pero lastimosamente hay un espacio de características en común entre estos dos conceptos. Y ese pequeño espacio puede, probablemente, no, eso no es algo 100% seguro, esa pequeña área azul probablemente nos puede causar multicolinealidad, ¿ya? Y así con muchos conceptos, ¿no? Ahorita estoy hablando de desempleo, subempleo, pero por ejemplo en las finanzas, o sea, para mí la liquidez tiene mucho que ver con la solvencia. Porque capaz alguien me dice, no sea bruto, profesor, hable pensando, ya, entonces si es que pueden, aclararánme, pero para mí en la liquidez y la solvencia han de tener un área así azul, chiquita al menos, yo que sé, o capaz la liquidez con alguna cosa, yo que sé, yo no, sí les dije, no, yo me confieso siempre en las primeras clases, estudié finanzas, pero porque fui desesperado.